gusto darles otra vez la bienvenida a mi canal Top Cubano, donde seguimos con la música cubana a top. Es un placer hoy reencontrar a una buena amiga. De verdad que nos dio muchísima alegría que nos contactara para celebrar aquí con esta entrevista sus 2 décadas de música cubana. Bienvenida Eni Rosales, joven tresera, cantante, compositora y profesora de tres. Muchísimas gracias por esta entrevista, por escogernos para hablar un poquito de estos 20 años de carrera. Imagino que están llenos de muchísima música, también de personas que te han ayudado, de momentos lindos y especiales, y sobre todo esto te propongo conversar, pero empecemos por el inicio, precisamente por cómo fueron tus primeros contactos con la música y con el arte en general. Desde niña siempre supe que quería ser artista, me gustaban todas las ramas del arte. Un tiempo dije que quería ser bailarina, estuve en danza, estuve también en un grupo de teatro, me encantaba la actuación, me gustaba mucho la pintura y di clases de pintura, di clases de piano, de coro, hasta que en algún momento de la primaria pues empecé a estudiar música, empecé a estudiar guitarra y entré en el Conservatorio Adolfo Guzmán, que era un conservatorio de nivel elemental, en la escuela nocturna de Saumel, del Conservatorio Manuel Saumel, y me encantó, ¿no? Me apasioné por la guitarra y ahí hice todo mi nivel elemental de guitarra, hasta que ya cuando fui a entrar a nivel medio fue que tenía que entrar por 2 opciones, escogí guitarra y 3. Había una profesora genial, Maylin Celis, una profesora de guitarra, que siempre me dijo, coge el 3 muchacha, que ya verás que hay pocas mujeres treseras, que te va a ir muy bien. Y eso fue lo que hice y se lo agradezco muchísimo, y le agradezco a la vida no haber entrado por guitarra en el Conservatorio Amadeo Roldán, sino por 3, que ha sido mi manera de ser dentro de la música. Busca en la tierra, busca en la cima, canta para no llorar. Desde 7º grado comencé a estudiar en el Conservatorio Adolfo Guzmán el nivel elemental. Luego en el año 2000 entré en el Conservatorio Amadeo Roldán en la especialidad de 3, y en el 2004 empecé a estudiar en la Universidad de las Artes, en el ISA, también en la especialidad de 3. O sea, soy una músico egresada de la academia y considero que la academia tiene una importancia fundamental en mi vida como músico, como ser humano. Pienso que la academia en la vida de cualquier músico es una herramienta fundamental porque llena todo ese background que uno trae a lo mejor del mundo empírico, sabe moldearlo, darle forma, dar las herramientas para ser un mejor músico y un mejor ser humano. Como niña de la academia, siempre hay algunos sacrificios que tuve que hacer, ¿no? Mientras otros amigos estaban jugando afuera, pues yo tenía que estar estudiando. Pero esos sacrificios que hoy le agradezco mucho a mis padres, haber tenido esa insistencia, porque cuando uno es niño es muy importante la presencia de los padres. Se los agradezco muchísimo que hayan seguido apoyándome en todo ese estudio, que además no es tan sacrificio porque uno está haciendo lo que le gusta, y a mí siempre la música, como todo el arte, me ha encantado. Yo soy egresada de la Escuela Cubana de 3 y la UD, ese proyecto maravilloso creado por el maestro Efraín Amador y su esposa Doris Oropesa en la década del 80. Y si tuviera que agradecer a mis maestros, por supuesto el nombre de Efraín Amador y su familia, no lo puedo dejar de mencionar. He tenido muchísimos buenos maestros en todos los niveles de enseñanza: Alexis, Arturo, Dariel, Rita María, mi profesora de piano, en fin, serían muchos, y si me pongo a mencionar algunos se me quedará, pero tuve la suerte de tener buenísimos maestros en los 3 niveles de enseñanza. Y por supuesto tengo que agradecer infinitamente a mi familia, a mis padres, que siempre me apoyaron y me guiaron en el camino correcto para estudiar música. Enid, se nota en el brillo de tus ojos, en la sonrisa también que se te asoma al rostro, en el amor con el cual interpretas tu instrumento, también con el cual compartes lo que conoces de él, y me gustaría precisamente hablar de qué te gusta más del 3 cubano. Lo que más me gusta del 3 es que es un instrumento muy noble, capaz de acompañar, porque es un instrumento armónico, rítmico, pero también capaz de ser un instrumento solista, de hacer melodías, también es un instrumento melódico. Su timbre siempre me ha gustado muchísimo, y además, como egresada de la escuela, y el objetivo principal es poder interpretar con mi instrumento cualquier género de la música universal, eso es lo que he tratado de hacer. Entonces el 3 se ha convertido para mí en un compañero de viaje, en un amigo que me permite hacer con él cualquier tipo de música que tenga deseos, incluso componer con él.
Hace ya muchos años me defino un poco más por la canción de autor, por la trova, y el tres también me ha acompañado en ese camino y acompaño mis canciones con el tres y desde el tres. Enid, me gusta muchísimo conversar también, luego de 20 años en la música cubana, de las primeras veces. Es siempre algo especial que, a pesar de los años dedicados a la música, se recuerda con muchísimo cariño. Por ejemplo, la primera vez sobre un escenario, la primera vez que cantas, la primera vez que compones, la primera vez frente a un aula para enseñar lo que conoces del tres. Entonces hablemos un poco de eso, de las primeras veces de Enid Rosales. Las primeras veces siempre son muy lindas, ¿no? Muy luminosas. La primera vez que tuve un 3 en las manos fue cuando tenía 14 años, estaba en 9º grado, fue cuando iba a hacer el pase de nivel. Yo estudiaba guitarra, como les dije ahorita, y quería empezar a estudiar 3. Ahí fue cuando cogí un 3 por primera vez, y lo primero que me aprendí fue un tumbao muy sencillo, creo que estaba en do mayor, si mal no recuerdo. Pero bueno, como era estudiante de música, había tenido que enfrentarme a los escenarios desde muy chiquita. La mayoría de los estudiantes de música siempre estamos enfrentándonos al público. Así que exactamente no recuerdo la primera vez que me enfrenté al público, pero vino desde muy chiquita, porque en las escuelas de música eso es como parte de las actividades docentes, ¿no? que tiene que hacer un músico, enfrentarse al público. Pero siempre que me enfrento a un público, aunque esté súper acostumbrada, siempre uno tiene aquello de esa emoción, de ese sentimiento, como si fuera la primera vez. Mis primeras canciones las compuse con la guitarra, desde la guitarra. Hasta que un día dije, la mayoría de los trovadores cubanos se acompañan con la guitarra. Yo soy tresera, ¿por qué no acompañarme con el tres, que además es mi instrumento, es el instrumento que me acompaña siempre y es el que más domino? Y empecé a hacerlo así, y entonces empecé a componer también desde el 3. Actualmente lo hago desde el 3, desde la guitarra, algunas con piano, pero siempre el 3 tiene un puesto fundamental en mis discos, en mis conciertos, en mi vida en general. He tenido la dicha y la suerte, y te agradezco por eso, de acompañar durante varios años tu crecimiento discográfico a través del 3. Y me gustaría entonces dedicar un espacio a esta entrevista precisamente a tu discografía, a cuán importante fue cada disco en su momento y cómo ves tu evolución, la evolución de tu música a través de ellos hasta la actualidad. Cada disco es como un hijo, ¿no? Es una frase un poco trillada, pero es verdad. Uno quiere mucho porque es una obra de uno, sale de uno, de su esfuerzo, de su trabajo. Pienso que la carrera de cada músico va creciendo y te das cuenta en la medida que vas viendo su obra, sus discos, ¿no? Mi primer disco fue un concierto en vivo, fue un disco instrumental para 3 y órgano. De hecho, Efraín Amador decía que era un hecho histórico porque era la primera vez que se unía el 3 con el órgano. Me acuerdo que en ese concierto interpretamos obras barrocas y también obras cubanas, juntos estos instrumentos, el 3 y el órgano. Eso fue en el año 2009. En el 2010 tuve un disco también de un concierto en vivo en el Centro Pablo de la Torriente Bravo, un concierto junto al grupo De Corazón, y es un disco que se llama 3x3, que también es muy lindo, pero fue de un concierto en vivo. Mi primer disco de estudio fue Brisa Pasajera, que reúne 13 de mis canciones. Fue, mi primer disco donde yo reunía todas mis canciones hasta ese momento. Un disco que me encantó, que lo guardo con mucho cariño, Brisa Pasajera. Después de Brisa Pasajera, entonces vino el disco Dentro de mí, que ya era un disco más maduro, con canciones de otra época, ¿no? Con otro tipo de visión. También un disco que me encanta. No me gusta comparar entre un disco y el otro porque uno va viendo la evolución y en ese momento cada disco tiene una importancia y una luz para cada artista. También tengo un disco que es un DVD de clases, un DVD de introducción al 3 cubano, que lo hice por allá por el año 2012, que es, bueno, de estas otras pasiones que yo tengo, que es la docencia. Me encanta enseñar. Desde el año 2007 me quedé siendo profesora en el ISA y hasta hoy. Aunque ya de antes, incluso siendo estudiante, ya era alumna ayudante y le daba clases a otros alumnos más pequeños. La profesión, como la vida misma, está llena de momentos difíciles y de otros especiales, bonitos. Y como esta es una entrevista optimista para celebrar 20 años de música,
Me gustaría entonces dedicar un espacio a esos momentos lindos, especiales, inolvidables, que recuerdas y que quisieras destacar ahora mismo en esta celebración por 2 décadas de música. En estos 20 años de vida artística he tenido muchísimos momentos lindos, momentos que se pueden resaltar, pero son muchos. Es para mí muy difícil decir una sola anécdota. Hay muchas anécdotas. He tenido la suerte de hacer lo que he querido hasta ahora. Sé que me falta muchísimo, pero he podido compartir con los músicos con los que he tenido deseos de compartir, músicos con los que admiro. He podido trabajar para los niños y con los niños. He podido ser profesora, que es una labor que me encanta porque además de enseñar, aprendo muchísimo de todos mis alumnos. Componer, tocar, es decir, son momentos inolvidables todos los que he tenido a lo largo de estos 20 años. Y el 3 no ha dejado de acompañarme nunca en estos 20 años. Creo que si no hubiera estudiado 3, a lo mejor mi carrera fuera de otra manera, por supuesto, pero creo que marca siempre un antes y un después el hecho de haber optado por esta opción, por el 3. Ya sea a la hora de componer, a la hora de dar clases, a la hora de cantar, de pararme sobre un escenario, de acompañar a otros colegas músicos, a la hora de manifestarme, ¿no? Como ser humano, como artista, como profesora de música. El 3 siempre está a mi lado y creo que no me veo de otra manera, no me veo haciendo otra cosa que no sea con el 3. Me he vuelto a enamorar de la vida, los sueños y el mar. Un consejo para las nuevas generaciones de treseros y treseras sería que no se limiten a la hora de interpretar su instrumento. Si algo he tenido bien claro en esta escuela de 3 cubano de la que soy egresada, es que podemos interpretar cualquier género de la música cubana y también universal. Siempre desde el amor al instrumento, desde la pasión que sentimos, desde las ganas de hacer. Cada uno, cada tresero, cada tresera tiene su estilo. No se dejen guiar por si uno es mejor o peor. Yo creo que no hay mejores y peores. Es que cada cual, cada tresero tiene su manera de tocar. Pero siempre desde la sinceridad con que hagamos esa música que nos gusta y que nos llena. Yo creo que has tenido la suerte de cumplir muchísimos sueños en estos 20 años de música, sobre todo acompañar a muchísimos artistas, también tener un buen desarrollo discográfico. Y sé que hay un sueño en particular que ahora mismo estás cumpliendo y que tiene que ver mucho con los niños. Entonces hablemos de eso, Anit, de sueños cumplidos y de otros por cumplir. En estos 20 años he cumplido muchísimos sueños que siempre tuve la idea de hacer y deseos de hacer. Pero por supuesto también me faltan muchísimos sueños por cumplir. Ahora mismo empecé a grabar un disco de música infantil y es un sueño que tenía hace ya 4 años, desde que salí embarazada de mi hijo Álvaro. Empecé a componer canciones infantiles. He tenido la suerte de trabajar para los niños y con los niños desde que tengo 18 años con ese proyecto maravilloso que es La Colmenita, que dirige Tim Cremata. También tuve el honor, la alegría inmensa de trabajar con Rita del Prado y el dúo Karma en su proyecto maravilloso que es La Guarandinga. También con Liua María Evia la he acompañado, hemos trabajado para los niños y quería ya hacer mi propio trabajo de música infantil y es un disco que me llena de alegría, que ya lo empecé a grabar y nada, espero que pronto podamos disfrutar de él. Y bueno, también seguir trabajando, seguir componiendo. He compuesto muchísimo en este año que hemos estado en casa y estoy muy contenta. También disfrutando de la familia, de mi hijo, creciendo como músico, como ser humano. Estoy muy contenta. Además del disco infantil, tengo un proyecto que me encanta, que comencé en el 2020. Estábamos en cuarentena, no podía darle clases a mis alumnos y decidimos entre mi esposo y yo que íbamos a dar clases de manera virtual, o sea, clases de 3 para mi canal de YouTube. Y lo estamos haciendo, cada sábado subo una clase diferente y me encanta. Ha tenido muchísima aceptación en el mundo entero, no solamente en Cuba, en muchos países del mundo hay treseros, treseras que además quieren aprender, están deseosos de ese conocimiento y me ha gustado muchísimo, me siento muy bien con este proyecto de clases que subo cada semana a mi canal de YouTube. Y bueno, para celebrar estos 20 años de vida artística, tengo pensado también grabar otro disco, esta vez un disco
con canciones nuevas para adultos que he compuesto también durante esta cuarentena y algunas que ya tenía de antes y que no están grabadas en ningún disco. Y bueno, qué rico sería, por supuesto, poder grabar, tener invitados. Quisiera invitar a las personas, a muchas de las personas con las que yo he colaborado en estos 20 años de carrera artística. Y bueno, nada, lo ideal sería poder presentarlo en un concierto, ya con público, volver a esa normalidad de escenario, que yo espero que sí, que en algún momento volveremos. Así que nada, seguro por ahí nos estaremos viendo. Gracias, Enid, primero por tu música, por esa sencillez con la cual interpretas y enseñas y defiendes la sonoridad del tres cubano. También por escogernos para celebrar aquí en Top Cubano estos 20 años de carrera en la música cubana, hablando de tantas personas, de tanta música que ha nacido, también de nuevos proyectos, de discos que han marcado tu carrera y tu vida en determinado momento. Y entonces la verdad que ha sido un placer. Ojalá hubiese podido ser personalmente, pero bueno, ya llegará el momento de vernos nuevamente y de compartir. Amigos, espero que les haya gustado este rato agradable en compañía de Enid Rosales. Y ya saben, viene el nuevo disco dedicado a los niños, un sueño cumplido para Enid desde que nació su pequeño hijo Álvaro, y también otro álbum que será la continuidad de su carrera discográfica luego del disco Dentro de mí, cuyas canciones todavía seguimos disfrutando. Si te gustó esta entrevista, suscríbete a nuestro canal, compártela, dale me gusta, dinos qué crees de la música de Enid Rosales, del tres cubano también, de su sonoridad, de su importancia en la música tradicional y en la música actual cubana. Síguenos también en otras redes sociales como Facebook, Instagram. Nunca olvides echarle un vistazo a nuestra web topcubano.org, pues por ahí podrás leer versiones de estas entrevistas que publicamos por nuestro canal. Gracias por acompañarnos, Enid. A ustedes también. La cita está hecha para una próxima entrevista donde siempre estaremos descubriendo lo mejor de la música hecha dentro y fuera de Cuba. Sigue conectado aquí con Top Cubano, donde seguimos con la música cubana a top.